Este caso sucede en Estados Unidos en 1974. A principios de los 70, el autostop era común. Podías sacar el pulgar al lado de la autopista y esperar un viaje en unos pocos minutos. Era fácil y a veces parecía inofensivo. Sin embargo, no todos los conductores eran amigables. Y no todos los que subieron al asiento del pasajero llegaron a donde iban. Conoce a Mary Kathleen Schless. Mary nació el 4 de noviembre de 1948 y creció en la ciudad de Champlain. Según los registros públicos, Mary fue la última adición a una pequeña familia nuclear. Su padre se llamaba Arnold y su madre se llamaba Louise. Mary tuvo una crianza nutritiva y estable, lo que permitió el desarrollo de su talento creativo. Según aquellos que la conocían, ella era una de esas niñas que nunca dejaba los lápices y pinceles. Como adolescente, Mary sobresalió en sus estudios y destacó por su talento artístico. Y en el otoño del 66 se inscribió en la Universidad de Minnesota para estudiar arte. Mary prosperó en el ambiente creativo de la universidad. También aprovechó la oportunidad para estudiar en el extranjero, pasando tiempo en Europa e inmersa en nuevas lenguas y culturas. Le encantaba viajar y le encantaba aprender. En sus tempranos 20 dominaba el alemán y el danés e incluso había iniciado estudios de japonés. Se graduó con honores de la Universidad de Minnesota, obteniendo su licenciatura en arte, y puso su mira en convertirse en una artista profesional. Nunca hubo un plan B. Mary comenzó a viajar. Simplemente vagaba por ciudades internacionales y pueblos rurales con su confiable cuaderno de dibujo en mano. A menudo viajaba haciendo autostop para estirar su presupuesto y conocer a nuevas personas en el camino. Mary creía que siempre era muy cuidadosa en sus viajes. Pero nunca se puede ser demasiado cuidadoso, como tristemente Mary aprendería de la peor manera posible. Para febrero de 1974, Mary tenía 25 años y estaba llena de planes. Se estaba preparando para otra aventura. Esta vez era un viaje a Chicago para asistir a una exposición de arte y encontrarse con algunos colegas artistas. Y así, a las 10:30 de la mañana del 15 de febrero de 1974, Mary dejó Minneapolis, intentando hacer autostop como lo había hecho muchas veces antes. Ese día era un día frío de invierno, pero el ánimo de Mary estaba alto mientras se ponía en marcha en la carretera. Tenía los pulgares hacia arriba y un cartel para Madison. La idea era ir a Madison y luego hacer autostop para ir a Chicago desde allí. Era una época en la que había un llamado nacional para disuadir a las mujeres de hacer autostop. Cada vez más mujeres sucumbían ante hombres malvados y depredadores. Pero Mary era una mujer ferozmente independiente y creía que tenía suficiente experiencia. Pero como el destino lo tendría, fue recogida por un hombre oportunista. Este hombre era un poco mayor que Mary y conducía un Chevy Vega azul con manchas. Lo que siguió exactamente solo salió a la luz 50 años después, pero esto es lo que sucedió después. Se suponía que este conductor estaba solo y quería familiarizarse por razones que pronto quedarían claras. Los dos se fueron conduciendo por la Ruta 94, dirigiéndose hacia el este, hacia Chicago. Pero ni siquiera pasarían por el municipio de Springbrook, que estaba a 90 millas de donde la recogieron. Mary creía que este hombre la llevaba a Chicago por la bondad de su corazón, pero no pasó mucho tiempo hasta que comenzó a comportarse de manera espeluznante. Comenzó a hacer insinuaciones hacia ella. Luego el hombre comenzó a alejarse de la autopista y tomó un desvío hacia una zona tranquila y aislada, y fue allí donde hizo su primer movimiento concreto. Se inclinó y solicitó contacto sexual, pero Mary se echó hacia atrás y rechazó sus insinuaciones de intimidad. Es en este punto que el conductor sacó un cuchillo y amenazó a Mary. A pesar de ser amenazada, Mary no iba a rendirse ni a su dignidad. En ese momento había transmisiones nacionales dirigidas a las mujeres que les decían que si eran forzadas a tener relaciones sexuales, lo permitieran para poder vivir otro día.
Pero en cambio, Mary intentó salir del vehículo. Este conductor frenó bruscamente en un desierto cubierto de nieve y árboles y corrió alrededor del coche hacia ella con una hoja en su mano. Mary intentó correr a través de la nieve en vano. Este conductor era implacable y una vez que ella estuvo en sus garras, la apuñaló. Mary recibió el golpe e intentó mantenerse firme, luchando contra el violento ataque del hombre en quien había depositado su confianza. Agitó sus manos y brazos, intentando bloquear los cortes y las puñaladas. Pero trágicamente, los intentos de repeler al atacante fueron en vano. Mary fue apuñalada un total de 15 veces en la espalda, el abdomen y el pecho. La hoja había rozado su arteria principal y la pérdida de sangre la llevó a perder la conciencia. Con Mary yaciendo en el suelo, en un charco de sangre y nieve, este hombre enfermo y retorcido intentó distorsionar sus rasgos faciales golpeándola con un objeto pesado. Este hombre golpeó a Mary entre los ojos y por encima de la nariz, destrozando sus huesos y hundiendo su rostro. Según los informes policiales, el hombre luego metió a Mary en el maletero de su coche y comenzó a conducir. Condujo por la 408ª Avenida y luego detuvo su vehículo. Esta carretera era un callejón sin salida y actuó como el lugar perfecto para deshacerse discretamente de un cuerpo. Este hombre esperaba poder llevar el cuerpo de Mary desde el maletero del coche hasta una zanja donde pudiera enterrarla. Pero mientras arrastraba el cuerpo de Mary a través de los arbustos cubiertos de escarcha, se vio a un hombre local a lo lejos conduciendo en su dirección. El asesino detuvo lo que estaba haciendo y corrió hacia su coche, antes de hacer un giro en U y disparar hacia la distancia, nunca más para ser visto por la gente de Springbrook. Bueno, no por otros 50 años. Este hombre local se llamaba Dennis Anderson y estaba conduciendo en su coche con su perro, y resultó que estaba conduciendo por este lugar rural. Dennis vio a un sospechoso alejándose de la escena en lo que él pensó que era un Chevy Vega dorado. Describió al perpetrador como un hombre blanco de aproximadamente 6 pies de altura, con cabello castaño rojizo y un espeso bigote oscuro. Cuando el hombre se alejó, dejó atrás lo que parecía ser un cuerpo medio sobresaliendo de una zanja al costado de la carretera. Dennis no podía creer lo que estaba viendo. En pánico, condujo de regreso a su casa y le contó a su esposa, pero para Dennis quedó claro que no tenía otra opción. Tenía que ir a ver si esta persona en la zanja aún estaba viva. Dennis fue a buscar a su vecino y regresó al lugar apartado donde pensó que había visto un cuerpo. Alrededor de la 1:15 de la tarde, llegaron a la zanja y vieron lo que más temían, un cuerpo sin signos de vida. Al ver esto, los dos hombres corrieron a la casa más cercana que pudieron encontrar y llamaron a la policía. Cuando regresaron a la zanja, ya no estaban solos. Un repartidor había tropezado con la escena por casualidad y estaban profundamente perturbados. La policía llegó poco después y lo que encontraron fue escalofriante. Descubrieron que a Mary la habían apuñalado más de 12 veces y la tiraron en la nieve como basura. Faltaba su bolso. No había identificación, solo una pista, una gorra de lana negra y naranja descansando en la nieve. Eso y la visión previa de Denise de un coche compacto y su conductor, un detalle que más tarde resultaría ser inexacto. La policía tenía dos preguntas: ¿quién era el perpetrador y quién era la víctima? Estas eran justamente las dudas que varios oficiales de la oficina del sheriff del condado de Don se planteaban. Afortunadamente, Mary pudo ser identificada muy rápidamente, pero fue identificada por su hermano, algo que imagino debe haber sido más allá de lo horroroso. Pero la primera pregunta, esta fue la pregunta que no se respondería durante mucho, mucho tiempo, y no antes de una enorme investigación que abarcó más de 50 años. En ese momento, Dennis Anderson entregó su descripción del perpetrador a la policía. Se creó y difundió un dibujo compuesto en los medios para generar conciencia y obtener pistas. Sin embargo, algunos locales desafortunados se encontraron en la línea de fuego.
Hombres que casualmente se parecían al boceto compuesto fueron detenidos, interrogados y escrutados. Sus rostros coincidían, pero sus historias diferían. Cada hombre tenía coartadas sólidas. Estos hombres fueron liberados uno por uno. Ninguno de ellos pudo ser relacionado con el caso de asesinato, y con esas pistas muertas, los oficiales dirigieron su atención a Denise. Después de todo, él fue el que encontró el cuerpo primero, pero los oficiales encontraron sospechoso que no buscara signos de vida primero. Se había alejado sin decir una palabra y consiguió que alguien más viniera con él para revisar el cuerpo. Esto solo levantó sospechas. Peor aún eran sus razones para estar allí. Afirmó que había ido a esta área aislada porque su perro aún no estaba listo para volver a casa. Dijo que él y su perro salieron a caminar, pero su perro quería pasar más tiempo en el coche. Esta fue una excusa increíblemente extraña, por decirlo menos, pero tal vez solo era el instinto de un dueño de perro. A lo largo de los años, Denise fue traído una y otra vez. Los oficiales intentaron presionarlo, hacerlo tropezar y desgastarlo, pero Denise nunca vaciló y su relato nunca cambió. Y finalmente la evidencia lo respaldó. Los investigadores hallaron una pista: el sombrero encontrado en la escena del crimen. El sombrero contenía pocos cabellos finos, pero suficientes para examinar. A inicios de los 70, las herramientas forenses eran rudimentarias, sin pruebas de ácido desoxirribonucleico avanzadas ni bases de datos genéticas. Solo microscopios y conjeturas. Los técnicos compararon las muestras de cabello lado a lado, verificaron el color, la estructura y la forma, buscaron patrones solo visibles bajo vidrio. Los cabellos no coincidían con Denise. La policía comenzó a investigar a otros criminales violentos que se sabía que operaban en la zona y compararon sus cabellos, pero ninguno de ellos coincidía, y la pista se enfrió. El impulso detrás del caso de Mary se derrumbó y los archivos acumularon polvo. Fue etiquetado como lo que ninguna familia quiere escuchar: un caso frío, un lugar donde los muertos callan y los vivos esperan en vano. Y luego comenzaron a pasar los años, uno tras otro. También lo hicieron los investigadores de la oficina del sheriff del condado de Don. Comenzaron a dejar que el caso se desvaneciera en la memoria, pero la familia de Mary nunca se rindió. A finales de los 2000, un rayo de esperanza volvió. La unidad de casos fríos anunció que revisaría el asesinato de Mary. Planeaban secuenciar el ácido desoxirribonucleico de los cabellos encontrados en el sombrero naranja y negro, y en 2009 dieron un paso más allá. Las autoridades exhumaron el cuerpo de Mary. Estaban buscando cualquier ácido desoxirribonucleico restante, quizás debajo de sus uñas, si ella hubiera arañado a su atacante en un acto final de desesperación. Combinando lo que se recuperó de sus uñas y el sombrero, los expertos forenses lograron desarrollar un perfil parcial de ácido desoxirribonucleico masculino. Este perfil de ácido desoxirribonucleico fue ingresado en el sistema de índice combinado de ácido desoxirribonucleico, la base de datos nacional de ácido desoxirribonucleico. La familia contuvo la respiración y los resultados volvieron vacíos. El ácido desoxirribonucleico del asesino no estaba en el sistema, y a partir de esto, los años continuaron pasando. Pero luego, en 2022, el caso cambió de nuevo. El condado de Dunn se asoció con Ramapo College en Nueva Jersey, especialistas en genealogía genética investigativa. El equipo desarrolló herramientas para excavar más allá de las bases de datos tradicionales de aplicación de la ley. Al investigar los árboles genealógicos, buscaban reducir los posibles parientes. Esto tomó un poco más de tiempo de lo esperado, debido a que solo tenían una secuencia de ácido desoxirribonucleico parcial para comenzar. Pero para finales de 2023, tenían un linaje potencial. Solo 2 hombres en el país coincidían con lo que el equipo había descubierto. Eran primos, uno en Wyoming y el otro en Michigan. Estos 2 sospechosos estaban más que felices de dar sus muestras de ácido desoxirribonucleico a la policía para comparar,
ya que sabían que no habían cometido ningún asesinato, pero estas pistas no coincidían con el perfil de ácido desoxirribonucleico. La confusión empezó a invadir al equipo. 2 años de trabajo y la pista se había derrumbado por completo. Pero entonces alguien hizo la pregunta correcta. ¿Y si este árbol genealógico estuviera incompleto? ¿Y si alguien hubiera sido adoptado? En 2024, esa corazonada resolvió el caso. Hallaron a una mujer en la base de datos vinculada con los dos sospechosos previos, pero evidentemente muy joven y del sexo incorrecto. Cuando la interrogaron, ella los llevó a su pariente biológico, un hombre de 84 años que vivía solo en Minnesota. La presión recaía sobre los equipos de casos sin resolver, pues probablemente era su última oportunidad. El 19 de octubre de 2024, el equipo identificó al asesino, John K. Millers. La policía llegó a su modesta casa donde vivía solo. Cuando abrió las puertas, sabía exactamente por qué estaba allí la policía. Los dejó entrar y tuvo una conversación con la policía en su propia sala de estar. John se sentó en su silla de ruedas mientras hablaba con la policía y finalmente confesó abiertamente el horrendo asesinato. Le dijo a la policía que Mary estaba haciendo autostop y que él solicitó contacto sexual, pero ella lo rechazó y debido a este rechazo, él la apuñaló. No se divulgaron detalles en esta etapa, pero se analizaron las heridas de puñalada y los resultados fueron que debió haber ocurrido una confrontación cuando ella se levantó. Las heridas defensivas pintaron una imagen de una terrible lucha y una pelea por la vida. John admitió haber intentado esconder su cuerpo en un montón de nieve, pero huyó cuando se acercó otro coche. Este, por supuesto, era Dennis Anderson. Después de huir de la escena, John dijo que nunca más pensó en su víctima. Nunca le dio mucha importancia a la vida que quitó y a las vidas de las personas que destruyó tan insensiblemente. Según él, nunca volvió a cometer otro crimen como este en su vida. Incluso comentó que no podía creer que lo hubiera hecho. Entonces, ¿quién era John Miller? Bueno, durante décadas, John se mostró como una figura tranquila y modesta, el tipo de persona que los vecinos apenas si notaban. Nació el 2 de mayo de 1940 y fue adoptado siendo un bebé. Los detalles públicos de su vida temprana son bastante escasos, pero lo que se sabe es que a medida que John entraba en la adultez, un lado más oscuro de su carácter comenzó a aflorar. Para la década de los 60, mientras otros hombres de su edad estaban comenzando familias o luchando en Vietnam, John ya se estaba enredando con la ley. A principios de sus 20 años, fue sorprendido cometiendo falsificación y terminó en prisión por estos delitos. El tiempo en prisión no lo reformó mucho. Después de su liberación, John se desplazó entre estados y escaló sus actividades criminales. Fue implicado en al menos 3 robos durante los años 60, 2 allanamientos de morada en su ciudad natal, Austin, Minnesota, y otros en Texas, lo que sugiere un patrón de vagabundeo e ilegalidad. En 1965 apareció en Arizona, donde fue arrestado por un intento de robo. Años después, en 1969, John cometió un audaz robo a mano armada en California, amenazando con una pistola cargada a un empleado de una tienda de conveniencia. Este crimen lo llevó a la notoria prisión de San Quentin. Según registros judiciales, John salió de prisión el 5 de mayo de 1972 tras cumplir su condena. Se casó en 1973 e intentó un nuevo comienzo, pero luego, un año después, mató a Mary y logró continuar con su vida sin ser consumido por la culpa durante las próximas décadas. John se describiría más tarde como alguien bastante frío de sangre. En los 70 y 80 mantuvo un perfil bajo. Se estableció en una pequeña ciudad y durante unos años John pasó desapercibido. Eso fue hasta que fue atrapado y arrestado por el horrendo asesinato de Mary. Cuando John fue acusado de asesinato, la policía cambió su línea de interrogatorio. Un investigador le preguntó sobre el asesinato de Jody Trolson en 1972.
Jody fue asesinada a los 16 años. Fue vista por última vez haciendo autostop en lo que entonces se llamaba Lago Calhoun. Un amigo la vio subirse a un coche de color dorado. El conductor era un hombre en sus 30 años, con cabello castaño hasta los hombros. Era el 3 de julio, pero para la mañana siguiente, ella estaba muerta. Su cuerpo fue hallado cerca de un arroyo, con múltiples golpes en la cabeza. Los golpes fueron mortales. Un informe forense indicó que probablemente había muerto casi instantáneamente. Luego arrastraron su cuerpo hasta un lugar donde fue descubierta más tarde. Hasta ahora, a John no se le ha acusado de su asesinato, aún no, pero los investigadores creen que podría ser responsable de algunos asesinatos más, ya que la forma en que mató a Mary parece indicar que no era su primera vez, y después de todo, él mismo se describe como alguien de sangre fría. Hasta donde puedo decir, John ha proclamado su inocencia por este asesinato, y ha dicho que su coche era un Chevy Vega azul y no dorado. El proceso judicial comenzó después de su arresto, donde se declaró culpable para evitar el problema de un juicio y se mantuvo en su confesión original. John Keith Miller fue condenado a cadena perpetua el jueves 27 de marzo de 2025, después de declararse no contendiente al asesinato de 1974 de Mary, de 25 años. La sentencia tuvo lugar en el Tribunal de Circuito del Condado de Dunn y marcó el final de una investigación de décadas que finalmente se resolvió a través de la genealogía genética forense. John se negó a hablar durante la sentencia, pero sí reconoció su falta de remordimiento a lo largo de los años y confirmó, como lo había hecho con la policía, que era un hombre de sangre fría. Afortunadamente, John Miller nunca volverá a ver la libertad por sus crímenes, pero trágicamente esto llegó demasiado tarde. Durante la sentencia, los miembros de la familia de Mary estaban presentes en la sala del tribunal. Aunque optaron por no hablar durante el proceso, emitieron una declaración después expresando su gratitud a la oficina del sheriff del condado de Dunn y al equipo de la universidad por su trabajo en el caso durante las últimas 5 décadas. La sobrina de Mary, Nina, nació después de la muerte de su tía. Desde entonces, ella ha hablado y ha compartido que la familia planea visitar la Universidad de Minnesota, donde Mary realizó muchas de sus exposiciones de arte. La familia ha expresado que ahora pueden celebrar la vida de Mary y centrarse en los 25 años cuando estaba viva, en lugar de centrarse únicamente en las circunstancias de su muerte. Al menos la familia ha logrado el cierre que tanto anhelaban. El tribunal también ordenó a John Miller pagar más de $2,000 en restitución a la familia de Mary. La familia ha declarado que su intención es donar el dinero al equipo universitario que ayudó a resolver el caso, reconociendo que sin ellos, este caso nunca se podría haber resuelto. Lamentablemente, casos fríos como estos rara vez se resuelven, pero afortunadamente, gracias a los avances en tecnología, un asesino nunca logró evadir completamente la justicia.